por el Getsemaní. ¿Cómo está dentro del Getsemaní? ¿Dormido? ¿Cansado? Y vinieron la prueba. Y la primera prueba que se enfrenta Pedro es que llegan los militares, que llegan los que llegan a arrestar a Jesús. Y lo primero que hace es sacar la espada y cortarle la oreja. Si él hubiera estado en oración, él no hubiera hecho eso. Si él hubiera estado en oración, no hubiera negado al maestro. Si él hubiera estado en oración, y creemos, y cuando dice para que no entréis en tentación, siempre lo ponemos en nuestro nivel, que tiene que ver algo con algo sexual o con una tentación sexual. Y no necesariamente las tentaciones, decíamos, se tienen que ver algo con algo sexual. Pero tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con nuestra vida matrimonial, tienen que ver con nuestro roce con los hermanos dentro de la iglesia. Y aunque usted no lo crea, entre estos 3 discípulos de Jesús había contiendas, había celos. Y siempre estaban a ver quién era el que estaba ahí cerca del maestro, a quién el maestro le ponía más atención. Estaban los otros que nunca se les llamaba el círculo del maestro. Y estaban, y siempre, imagínense lo que estaban pensando: ¿y por qué siempre a Pedro? ¿Y por qué siempre a Juan? ¿Y por qué siempre a Jacob? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué a nosotros no? ¿Por qué el maestro nunca nos lleva? ¿Por qué? Y había eso. Tanto fue así, mirábamos, que por estar en esa crítica y en esa situación, cuando se les presentó el tener que orar o expulsar a un demonio, no pudieron. No pudieron. ¿Y qué les dice Jesús? Es que esto solamente con ayuno y oración. Y ahí está la gente tirándose a ayunar y a orar, y que creen que es la manera, cuando no entendieron las palabras de nuestro Señor Jesús, que es orar y ayunar. Porque él les estaba diciendo: déjense de estar batallando entre ustedes mismos. Sí, yo me llevé a estos 3. Y ahí pasó algo muy, no me quiero meter mucho ahí. Pasó algo muy magnífico. Vieron la gloria de Dios. Y cuando se bajaron, imagínense, nosotros estaban: ¿y por qué ellos fueron con Jesús y nosotros no? Hasta Pedro se quería quedar allí. Si quieres, ponemos una casa de campaña aquí para ti, y otra para Moisés, y otra para Elías, y una para nosotros también. Y los otros estaban predicando allá afuera, tratando de expulsar a un demonio, y no podían. Y por eso Jesús les dijo: esto solamente con ayuno y con oración. Pero aunque Jesús usaba estas palabras en códigos, son palabras en códigos que solamente el Espíritu Santo le puede revelar qué es ayuno, pero el ayuno verdadero y la oración verdadera. Entonces, ¿qué sucede? Que uno puede llegar a lo que es salir del Getsemaní, poder orar, poder ayunar, salir del Getsemaní. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro camino es hacia la cruz. ¿Sí? Y aún cuando nosotros llegamos a la cruz, muchas personas se pueden quedar en la cruz. Mucha gente se queda en la cruz solamente. Y esta predicación, que es el final de estas 3 predicaciones, es cómo llegar a la cruz, pero de la cruz al Pentecostés. Si nosotros no llegamos al Pentecostés, hermano, vamos a vivir una vida religiosa solamente en la cruz. La cruz, nos vamos a comprar una crucecita, la vamos a traer colgando aquí. Si usted se puede comprar unos aretitos que tengan una crucecita, usted puede traer su Biblia con una cruz aquí, con un forro, con una cruz, y lo que va a vivir usted va a traer su Biblia, sus aretitos, su collarcito, una vida religiosa. Porque usted se va a quedar en la cruz. Y no me malinterpreten, no estoy hablando nada malo. Qué bueno que mucha gente llega a la cruz. Hay mucha gente que tiene en sus cuartos, en sus dormitorios, una cruz ahí. ¿Y cómo están sus vidas? ¿Cómo están sus matrimonios? Y lo primero que ponen en la recámara es una cruz. Pero ¿cómo están sus vidas? Porque no entienden nada del Espíritu Santo, no entienden nada del Pentecostés, nunca han llegado al Pentecostés y se quedan en la cruz. Yo lo que no quiero, que ninguno de ustedes se quede en la cruz viviendo una vida religiosa solamente.
Entonces, tenemos que pasar por todas estas cosas y es necesario que se pase por esas cosas. Por favor, póngame Juan 16, 21, 22. Al llegar a la cruz, claro que no es nada fácil, claro que no es nada así que uno se alegre cuando uno habla de clavar todos sus pecados. Cuando uno, el llegar a la cruz es deshacerse de todo lo que uno tiene y clavarlo junto con Jesús. No es fácil, no es nada que cause mucha alegría. Miren lo que la palabra de Dios dice. ¿Lo tienen, hermanos? Ahí está en la pantalla. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz un niño, ya no se acuerda de el dolor, ya no se acuerda de la angustia. Y yo les mencionaba, se les parafraseaba que le iba a leer este versículo el día de hoy, y se lo parafraseaba de cómo las mujeres se ponen cuando están en los dolores ya de 5 minutos aparte, y luego de 3 minutos y de 2 minutos, y ya cuando están a 1 minuto cada dolor, la mujer se pone, ustedes, cada una de ustedes saben. Y se dice, y los esposos también saben, porque ahí han estado y saben y yo también sé por lo que uno pasa. Entonces, y uno cree que ya es lo último, uno cree que ya es lo que ya es lo insoportable, ¿no? Gracias a Dios que ahora hay inyecciones, que ahora hay un montón de cosas que no quiero ni mencionarlas porque a lo mejor las menciono mal, pero que que le ponen, y le preguntan, ¿no quieres sentir dolores? Y ya creen que les van a poner esa cosa que les ponen ahí y que ya no van a sentir dolores. Y dice, eso no sirvió de nada, me siguen dando los dolores. Imagínense que no le pongan la inyección esa que le ponen para adormecerla un poquito. Entonces, así lo compara nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cruz no iba a ser, el pasar por el Getsemaní, pasar por las pruebas, no es algo de alegría. No es algo de alegría, pero, mira lo que dice. Pero por el gozo de aquella nacido, por el gozo de que un hombre haya nacido, en el mundo se va cualquier dolor que una mujer que está dando a luz pudiera sentir. Usted está en los gritos más fuertes, y lo más fuerte que usted está, y hay hombres que al momento de ver la cabecita, ahí caen, se desmayan. La que está pariendo es la mujer con dolores, y el que se desmaya el hombre. Vaya usted a ver eso. Pero bueno, y en cuanto sale el dolor y se acaba el dolor, ¿qué viene? El gozo. Y viene el gozo. Y miren, no lloraba la mujer de dolor, pero al ver al niño, le brotan las lágrimas. Qué comparación tan más hermosa la que nuestro Señor Jesucristo usa así para demostrar lo que uno pudiera pasar cuando uno llega a la cruz. Los padecimientos que tenemos que pasar, y usted dice, no, pues sí, eso es lo que pasó Jesús, o eso es lo que los apóstoles. No. Si usted está enfocando todo a Pablo, a Pedro, y todo dice, no, pues ese fue Pablo, no, pues es que Pedro, no, pues anduvieron con el maestro, no. Todo lo que está escrito es para nosotros. Diga, para mí. Diga, para mí. Entonces, todos nosotros lo que tenemos que esperar. Y es por eso que muchas veces no entendemos por qué nos pasan cosas en la iglesia. Y es por eso que a veces no entendemos por qué tenemos que pasar por un Getsemaní. No queremos. Nadie quiere pasar por esas cosas. Pero es necesario. Hay dos clases de dolor. Hay un dolor el que le duele cuando le duele a usted algo. Y hay el dolor que lo ayuda a tener un carácter, a superarse. Hay cosas que a usted le duelen. Es más, simple y sencillamente con eso se lo voy a explicar, y se lo he explicado en otras ocasiones. ¿Por qué disciplina usted a sus hijos? ¿Por qué los disciplina? ¿Por qué no quiere que coman esto? ¿Por qué no quieren que esto? ¿Por qué los está disciplinando? Porque le duele al niño, sí. Cuando usted le dice que no le duele, sí le duele. Pero usted sabe que le está doliendo, y muchos se quedan así, ay no. O cuando le prohíbe que ya no te voy a hacer, ya no te voy a llevar, y el niño comienza a llorar y se dice, ay no, yo mejor no, ¿cómo le hago? Porque a usted también le duele. Pero usted se mantiene ahí porque quiere que su hijo crezca sano. Sano. Mire, los veo así como muy así.
como que están bien atentos, pero mire, ¿cuántos de ustedes le dan juguito a sus niños? Apple juice, orgánico apple juice. Y va al Costco y dice orgánico, y dice y agarra una cajota así, y el niño le da. Y a los 6 meses, el niño, sus dientitos, que todavía son sus dientitos, comienzan a hacérsele delgaditos y negritos. Y qué tristeza que hay niños de 6 años, de 7 años, y ya sus dientitos están todos quemados por el juguito que usted le está dando. Y el niño le dice, quiero un juguito. ¿Y usted qué hace? A ver, hermana Lupita, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Pues aunque y usted le mete. Y sí, hay niños que ya no deberían de usar biberón, y usted lo ve llorar y lo primero que hace es quererle meter biberón al niño. Por alguien lo estoy diciendo aquí. No me estoy refiriendo a los que tienen bigote, que todavía les quieren meter el chupón. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a los niños chiquitos. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque cuando uno entiende lo que es que alguien pase por un dolor, pero es un dolor que le va a ayudar. ¿Cuántos les gusta ir a una operación al doctor? Que le dicen, lo vamos a operar, y dice, ay no, es 3 meses, y luego se comienza hasta a tomar un té para ver si se le quita el dolor, y ahora sí le entra el té, ¿no? Y deja de tomar la Coca-Cola, ahora sí. Bueno, pero ni aún así el doctor le dice, mire, la tenemos que operar. ¿Y usted por qué no quiere operarse? ¿Por qué no quiere operarse? Por el miedo al dolor, por el miedo al dolor, porque no quiere pasar por ese dolor. Pero la operan y lo dice, ay, me he operado hace un año. ¿Sí? Cuando alguien allá que yo conozco le da el dolor de la vesícula, usted dice, no voy a comer burritos de carne asada, ya es el último burrito de carne asada que me comí yo. Ya, y porque le da el dolor. Pero pues son cosas que uno tiene que enfrentar. El error número 1, volviendo ya a lo que es lo espiritual, el error número 1 es que uno está invitando a la gente a la iglesia para que se le quite el dolor. Uno hace una invitación a la gente a que venga a la iglesia y aquí se le van a quitar todos sus problemas, aquí se le va a quitar todo el dolor, todo el sufrimiento que usted tiene, aquí se le va a quitar. Y comienza a venir la gente a la iglesia y se le comienzan a remover todas las cosas y tiene que comenzar a pedir perdón, tiene que comenzar y dice, ay, no, dice, ¿cómo yo? Pero tiene que pasar por esa clase de dolor. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por mucho dolor para que usted y yo pudiéramos tener vida y la tuviéramos en abundancia. Y Él se dio. Entonces, ¿por qué nosotros estamos pensando que la iglesia es para que todos mis problemas se me quiten? ¿Quién nos metió en la cabecita que la iglesia es para que usted sea bendecido en todo? Y usted me dice, no, es que Pedro sí dice, y dice, sí. Cuando uno comienza a hacer la voluntad de Dios, cuando uno, mire, simple y sencillamente, uno deja de fumar y se ahorra $20 al día. Usted deja de tomar y le dice de parrandero el fin de semana y se ahorra la renta, porque muchos hasta la renta de la casa, el pago se gastaban en un fin de semana. Entonces, claro, va a haber bendiciones, pero Dios va a comenzar a purificar de alguna manera y va a comenzar a quitar y le va a causar dolor aquí. Entonces, sí, tenemos que, a las personas, tenemos que darles el evangelio tal y como es. Tal y como es. Que sí va a haber un sufrimiento, pero qué hermoso es cuando usted ya tiene un niño. El que va a haber un sufrimiento, pero cuando ya usted comienza a verdaderamente a ver las bendiciones de Dios, comienza a hacer aquello grandioso. Porque se quita de todas esas cosas que nos están pasando. Entonces, para que podamos entender lo que causa dolor y lo que causa esta angustia, mire lo que vamos a Juan 10, a Lucas 24:31. Esto lo leímos la semana pasada, leímos todo desde el versículo 13 y hay un texto que al último no le di el énfasis que le debemos de dar. ¿Estamos ahí?
Lucas 24, 31 y 32. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿A quiénes les fueron abiertos los ojos? A los dos hombres que iban camino a Emaús. Cuando iban caminando, ellos iban tristes, ¿se acuerdan? Sí. Iban discutiendo y sabían que Jesús había muerto. Y estaban desconsolados. Cuando se dan cuenta que Jesús es el que parte el pan y les da de comer, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón de qué? ¿No habría nuestro corazón de? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? ¿De qué arde el corazón, hermano? De gozo, de alegría. Y ellos sentían que Jesús les estaba otra vez predicando en el camino, que Jesús les comenzó, acuérdense que les comenzó a decir de Moisés y comenzó a citar las escrituras en los versículos como en el 15 y el 16. Comenzó a hablarles, comenzó a decirles, y entonces ellos comenzaron a sentir, y así se debe de sentir usted cuando oye una predicación que es para transformarle su mente y su corazón. Amén. Usted debe de sentir que le arde el corazón, pero es un ardor, y usted dice, no, pues los ardores son feos. Si alguien está quemando y le arde la mano, es que no va a ser algo bonito. Pero, por decir, hay dos clases de dolor. El dolor de la rodilla es muy diferente al dolor que le puede traer una transformación a usted. O el dolor que le expliqué de sus hijos. Entonces, es importante que nosotros nos demos de esta escritura cuenta de lo que estamos sucediendo. Juan 20, 19 y 20. Juan 20. Sígame para que usted se pueda dar cuenta que yo lo quiero llevar a lo que es el Pentecostés. Vamos ahí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, estamos hablando ya de la resurrección. Amén. Por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ya Jesús resucitado. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron. ¿Sí? Lo mismo que una madre cuando da a luz y ve a su hijo, se le olvida todo dolor. Los discípulos, cuando entró Jesús al aposento y les enseñó sus manos y les enseñó su costado, ellos se regocijaron viendo al Señor. Eso es uno de los pasos que lo va a llevar a uno. Y póngame mucho cuidado, porque yo lo he llevado del Getsemaní a la muerte de Jesús. Al sentirse que Jesús ya había muerto, ellos estaban esperando, ellos estaban de alguna manera esperando que Jesús ahí estableciera su reino. Era algo bien tremendo, era algo que estaban pasando ellos mismos ahí. Ahora sí, cuando usted entiende que ellos ya sintieron gozo de sentir que Jesús había resucitado, es el mismo gozo que usted debe de sentir. ¿Cuántos sienten gozo de vivir lo que estamos pasando ahorita? Estamos a punto de pasar una Semana Santa. ¿Cuántos a ustedes les llena de regocijo una Semana Santa? Ya se quedan calladitos, quizá algo va a decir el pastor que no nos va a meter en problemas ahorita. La gente, hermanos, está a punto, la gente en todo el mundo está a punto de vivir una Semana Santa. Y nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo que vivamos no una Semana Santa, sino que vivamos una vida santa. Es una diferencia bien grande.
Todavía hay mucha gente que agarra la Semana Santa y se va a la playa, imagínense nomás. Y se van a Cancún y se van a Acapulco a vivir su Semana Santa. Esa es su vida. A nosotros, los cristianos, se nos ha llamado a vivir una vida santa. Entonces, ahí es cuando ustedes tienen que entender que ya nos lleva en ese proceso de llegar a lo que es el Pentecostés. Hechos capítulo 1, por favor. Mire, para confirmarle lo que le estoy diciendo, vamos a leer el número 1, el número 2, pero póngame el número 6, por favor, primero. Nomás para que se dé cuenta. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron a Jesús resucitado, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto es, mire, yo sé que ustedes han leído, lo hemos estudiado aquí, inclusive el libro de Hechos, versículo por versículo. Pero yo quiero que ahorita usted le pida al Espíritu Santo que le revele este versículo. Y que no vaya a ser que usted se encuentre en esa misma situación. Mire lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, a Jesús le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía estaban adormecidos. Jesús ya había resucitado. Jesús estaba resucitado con ellos, le había enseñado, y todavía están preguntándole que si va a restaurar, el reino ahí, que si les va a quitar el yugo de los romanos. Eso es lo que estaban pensando. Le pregunto yo a usted, ¿cuál es su propósito de venir a la iglesia? ¿Cuál es la razón que usted llega a la cruz? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón más significativa de poder llegar a la cruz? ¿Cuál es? Porque si estos hombres estaban pensando que Jesús los iba a quitar del yugo romano, pregúntese usted, ¿qué es lo que yo estoy esperando de venir a la iglesia? ¿Qué yo estoy esperando del sacrificio tan hermoso de derramar su sangre gota a gota en la cruz para mí? ¿De qué me voy a beneficiar yo? Y hay gente que cree que Dios derramó su sangre para que usted tenga un carro del año. Hay gente que viene a la iglesia para solucionar su problema, su situación, su oración que tiene por algún hijo, por alguna situación, porque la esposa lo dejó, y vienen a pedirle a Dios que les arregle su situación. ¿Qué le estaban pidiendo estos hombres? Viendo a Jesús resucitado, con las marcas en las manos, con el costado agujerado, y todavía dicen: ¿vas a quitarnos del yugo de los romanos? Le pregunto una vez más a usted, y disculpe que sea tan franco, y si usted me está grabando, pues discúlpenme a los que me están viendo que sea tan franco, pero ¿para qué viene usted? ¿Para qué va a la iglesia usted? ¿A qué va? ¿Qué es lo que espera usted de Jesús? ¿Qué es lo que espera? Entonces, es más todavía. Una vez más se los digo, que se les quede bien grabado. Uno se puede quedar en la cruz y vivir una vida religiosa. Vamos a ver el contexto. Ahora sí, por favor, regrésese al versículo 2. Ahí nomás, súbase al versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Les predicó por 3 años y medio, hermano Félix. Por 3 años y medio anduvo soportándolos de todas sus
cosas que traía Pedro, que todas las cosas que traía Juan, los hijos de Zebedeo, que si yo, y llega la mamá y dice, ay, sería tan amable Jesús de poner a mi hijo a la derecha y a mi otro hijo a la izquierda, y olvídate de Pedro y olvídate de Juan, pero a mis hijos sería posible que usted... ¿Habrá alguna mamá aquí así? Que lo que está buscando es, ay, pudiera, Señor, no, una casita nomás ahí, que ya, con una casita que me des, ya, yo ya estoy contento. Yo diezmo, yo doy mi diezmo. Hay gente que cree que toda la semana le va a ir bien porque vino el domingo a la iglesia. O sea, yo ya fui a la iglesia, ahora sí, se quitan la corbata y ahora sí. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Entonces, estos... Aquí que se menciona, directamente se menciona, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días estuvo Jesús resucitado, transformado, porque muchos no lo reconocían. ¿Por qué? Porque hubo una transformación divina. Ya no era el mismo cuerpo, y él ya había resucitado, ya estaba vivo. Le dejó en ese cuerpo, le dejó las huellas para que hubiera, por eso dice, con pruebas indubitables. O sea, de hecho, al resucitar él pues resucitó en un cuerpo nuevo. No me quiero meter mucho en teología porque no quiero que se me confunda, pero por eso dice y habla de pruebas indubitables. Le dejó los hoyos en las muñecas o en las manos, donde quiera que sea su teología. Si quiere pensar que fue aquí, qué bueno, porque aquí no se sale. Si fue aquí, también, no importa. Lo importante que él soportó esos clavos, ya sea aquí o ya sea aquí, pero él soportó eso. El punto no nos vamos a meter a discutir en dónde fue, si aquí o aquí. Estas pruebas son muy importantes que usted las sepa. ¿Para qué? Para no preguntar lo que siguió preguntando. Mire el versículo 4 para llegar al versículo 6 que ya les leí. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Sí? Ahí queda bien claro lo que yo les estoy predicando esta mañana. No era solamente llegar a la cruz. Es más, vámonos hasta la primera predicación. No era solamente poder pasar el Getsemaní, que todos tenemos que pasar por un Getsemaní, sino poder salir victoriosos como Jesús del Getsemaní. Aunque él lloró, aunque él estuvo orando al Padre, aunque su sudor salía con sangre y sudaba gotas de sangre y goteaba a sangre con sudor de lo fuerte que él sabía que le venía, tenemos que pasar por eso. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen a la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Tenemos que salir del Getsemaní, salir del camino, porque muchos todavía andan en el camino de Maú. Todavía están quejándose de las cosas que pasan en la iglesia. ¿Qué significaban esos dos hombres? Personas que no tienen esperanza dentro de la iglesia. Que lo único que están es lo que hacían estos hombres, criticando y que estaban diciendo enojados lo que había pasado. Tristes. Salimos del camino, salimos del Getsemaní, salimos del camino porque hay una promesa para nosotros. Y es la promesa que Jesús les dijo a ellos. Y en el versículo 5 lo vuelve a repetir. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si usted nomás llega a la cruz, siempre va a andar batallando. Escúcheme bien, se lo digo con amor y con mucho apego a que ustedes tengan una vida Zoe, una vida en abundancia, lo que Jesucristo prometió. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, esa es mi oración. Que ustedes entiendan que no se pueden quedar en la cruz, sino que tienen que llegar a la promesa del Padre, que es
el bautismo con el Espíritu Santo. Si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, usted no va a tener el poder de Dios. Va a ser imposible, créame, no nomás imposible, sino mega super imposible querer cumplir con los mandamientos de Dios. El querer dominar su carne en sus fuerzas le va a causar, bueno, no va a poder. Solamente si es bautizado con el Espíritu Santo, no nomás usted va a tener el poder de Dios, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, lo va a tener usted, pero ¿para qué lo quiere? ¿Para qué quiere ese poder? ¿Para qué quiere el poder? ¿Para brincar? ¿Para moverse? ¿Para caerse en el altar? ¿Para gritar en una predicación y que la gente se emocione? ¿Para qué? ¿Para qué quiere? ¿Para qué quiere? Para poder vivir una vida en abundancia. Que usted hace una relación, ya tiene su relación con el Padre. Usted ya tiene una relación con Jesús y ahora ya usted tiene vida eterna. Jesús, al derramar de su sangre, le perdona todos sus pecados. Ahora usted ya tiene la promesa de la vida eterna, pero ahora nosotros tenemos que vivir aquí todavía. Y viviendo aquí en esa tierra, con el poder del Espíritu Santo, todo es bien fácil. Porque es nuestro consolador, porque es nuestro ayudador. Él es el que nos enseña. Aun cuando uno no sabe orar, Él nos enseña a orar. Y Él nos enseña cómo orar y cómo que nuestras oraciones sean eficaces. Si usted no lo ha experimentado, experiméntelo y va a ver que en vez de estar diciendo, no, pues Dios no contesta mis oraciones. No, pues yo le pido a Dios y no contesta. Eche prueba del poder del Espíritu Santo y usted va a ver que sus oraciones, así como Jesús dijo, todo lo que ustedes me pidan en mi nombre, yo se los doy.